Le pido, Señor, que bendiga estas palabras que voy a estar compartiendo, su palabra, y Señor, y que todo lo que diga sea guiado por el Espíritu Santo, y Señor, y que usted esté obrando en los corazones, en el mío y en el de cada uno que vamos a estar escuchando estas palabras. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús, y las gracias le doy, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, pues voy a leer ahí, vamos ahí a Proverbios, si ya lo tienen, pues amén. Proverbios en el capítulo 9 dice la palabra de Dios, el versículo 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Dice, corrige al sabio y te amará. Qué interesante, hermanos, qué interesante. Y eso es cierto, pues uno lo ha visto, lo mira. Dice, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Es importante no solamente para compartirlo con otros, sino también para ponerlo o para tomarlo en cuenta en nuestra vida. Que a veces no nos gusta que alguien nos corrija, no nos gusta que alguien nos deje saber con lo que estamos fallando. Y pues eso es una demostración de falta de sabiduría o de insensatez, como lo dice también los proverbios o la palabra de Dios. Así que recordemos siempre, hermanos, que si es la palabra de Dios la que se nos está compartiendo, lo que se nos está enseñando, pues no nos queda más que reconocer y pedirle al Señor que nos ayude. Muy bien, hermanos, la semana pasada estudiamos que somos diferentes. Así Dios nos ha hecho, Dios nos hizo a todos diferentes. Somos como el cuerpo humano, que está compuesto de órganos y miembros. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada, lo estuvimos estudiando y nos damos cuenta, hermanos, por experiencia personal, aunque no conocemos mucho del cuerpo, de medicina, no somos médicos, pero sabemos, hermanos, que cada órgano de nuestro cuerpo, cada miembro tiene su función. Así somos la iglesia, así somos nosotros como la iglesia de Cristo. Y muchas de las veces, por no saberlo, tenemos problemas entre hermanos en Cristo, y esto es muy, muy importante porque nos olvidamos de que todos somos diferentes, y pues cada uno tiene su función, y a veces eso trae problemas, y de ahí es que surgen las divisiones de las iglesias. Por eso las iglesias se dividen, por eso hay tantas denominaciones, y eso es por no estar de acuerdo en un solo sentir, en un solo ver de la palabra de Dios. En el principio no fue así, no fue la voluntad de Dios de que hubiera tantas denominaciones. Dios, el Señor Jesucristo fundó su iglesia, se ha dividido por causa de la humanidad, por causa de nosotros como humanos, y que no tomamos en cuenta o no estamos bien sabidos en que somos diferentes, y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta, tenerlo muy presente. Bueno, pues ese es el problema, de ahí surgen las divisiones de las iglesias, por esa razón de que somos diferentes. Y uno de los problemas, hermanos, es que todos creemos tener la razón. Siempre, bueno, pues si aquel me dice que no es así, yo creo tengo la razón, y el otro también cree que tiene la razón, y todos siempre creemos tener la razón. Y no tomamos en cuenta o no tomamos en cuenta a Dios o su palabra, sino simple y sencillamente nos aferramos a que yo tengo la razón, yo creo estar en lo correcto. De ahí surgen los problemas entre familias, también los divorcios entre matrimonios. Y esa es la razón, porque somos diferentes. Ahora, claro que no debemos descartar que en un cuerpo humano entran virus y bacterias, pues también, tomándolo o viéndolo como el cuerpo humano, entran virus, entran bacterias, y partes del cuerpo se enferman. Y esto lo podemos ver, hermanos, la bacteria o el virus, podemos verlo como algo que no es bíblico, algo que está fuera de la verdad. Entonces, si es algo que no
está bien, no está correcto, no es conforme a la palabra de Dios, o personas también que no son cristianos. Entonces, el virus no es parte del cuerpo, el virus es una bacteria o es un microorganismo que enferma el cuerpo. Entonces, viéndolo desde el punto de vista del cuerpo humano, pues entran virus, entran bacterias y las partes del cuerpo se enferman y la enfermedad comienza a propagarse en el cuerpo. Ahora, esto que nos lleve a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo en el cuerpo? ¿Lo estoy enfermando o estoy sirviendo para bien en el cuerpo? Viéndolo del punto de vista del cuerpo, que es la iglesia. Porque de la misma manera, de igual manera sucede con la iglesia. Es lo mismo, Dios compara la iglesia con el cuerpo humano y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, muchas de las veces, hermanos, personas que aunque son cristianas y son parte del cuerpo de Cristo, ahora no nos toca a nosotros juzgar si son o no son, pero solamente a Dios le corresponde eso de juzgar. Pero sí se nota a veces que hay enfermedad espiritual y puedo ser yo, puede ser usted, puede ser cualquier persona que está enferma espiritualmente hablando. Y el problema es que a veces con la boca comenzamos a propagar esa enfermedad al resto del cuerpo de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Qué estamos haciendo en el cuerpo de Cristo? Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Usted y yo, cada uno de los que aquí estamos y aquellas personas que lo vayan a ver después, que son cristianos, que son parte del cuerpo de Cristo, pues son parte del cuerpo de Cristo y tenemos que pensar, ¿qué estoy haciendo yo en el cuerpo de Cristo? Porque, y lo vamos a ver al final, todos vamos a dar cuentas a Dios. Dios nos ha dado dones, más adelantito de lo que vamos a estar viendo. La semana pasada les dije, vamos a ver acerca de los dones. Ahora, es verdad, y eso lo vimos la semana pasada, que tenemos diferentes gustos y diferentes debilidades. O sea, las debilidades puede ser algo que no está bien a los ojos de Dios. Ahora, los gustos, no, los gustos, a mí me puede gustar el color verde, a alguien más le gusta el rojo, eso no tiene nada que ver, eso no es ningún problema. Pero sí las debilidades espiritualmente que me llevan a pecar y que, o sea, el diablo me tienta y me lleva a pecar, eso ya es pecado, porque el pecado sigue siendo pecado, no importa que sea mi debilidad o la debilidad de otro, pecado es pecado y sigue siendo pecado. Y ahora, el peor de los problemas es no reconocerlo. Ese es el peor de los problemas, sea yo, sea usted, sea quien sea. Si yo no reconozco mi pecado y como leí en un principio, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Pues cuando una persona es sabia, y dice, bueno, no me está hablando de sus propias palabras, de su propia mente, me está hablando con la palabra de Dios, pues esa persona te va a agradecer. Pero el insensato te va a aborrecer, el escarnecedor, ese te va a aborrecer, te va a agarrar coraje, va a buscar la manera de desquitarse, de vengarse y tiene esa amargura en su corazón. Bueno, tenemos que saber, hermano, que ya sea que la persona está enferma espiritualmente o ya sea que es un virus que está dentro de la iglesia. Entonces yo tengo que examinarme a mí mismo. La palabra de Dios dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque el pecado sigue siendo pecado y va a ser pecado siempre, siempre, siempre. Va a ser pecado por toda la eternidad, seguirá siendo pecado. Y el problema será no reconocerlo. En Proverbios 1:7, la palabra del Señor dice el principio de la sabiduría. Y esto es bien importante, hermano. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, esto es palabra del Señor y
el principio de que yo diga, yo soy sabio. Si yo digo soy sabio, bueno, es que soy temeroso de Dios. Y en realidad, pues no nos toca a nosotros decir que somos sabios o no somos sabios. Eso es Dios quien lo dice. Pero una persona que es temeroso de Dios, pues va a demostrar que es sabio porque tiene temor de Dios. Un insensato, pues va a despreciar esa sabiduría, no es temeroso de Dios, y si viene la enseñanza, pues la va a despreciar, porque eso es lo que dice. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que hoy, hermanos, vamos a estudiar acerca de los dones. Y estos dones son exclusivos para el cuerpo de Cristo. Son dados por el Espíritu Santo y solamente para la iglesia. Y eso pues es bíblico. No estoy hablando palabras mías o inventadas por mí. Los dones son exclusivos para el cuerpo de Cristo y son dados por el Espíritu Santo y son dados para edificación de la iglesia. Y hermanos, yo creo que cada cristiano, cada miembro del cuerpo de Cristo, por lo menos tiene un don, por lo menos un don. Que si lo ha descubierto, que si sabe que lo tiene o no lo sabe, eso es otra cosa. A veces podemos estarlo ejercitando sin darnos cuenta que lo tenemos o no lo confesamos, o si me preguntan o le pregunta a la persona, no, pues no sé cuál será mi don, pero tal vez ya lo está ejercitando y sin darse cuenta. Pero digo que por lo menos como cristianos, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos un don. Ahora, pues es dado por Dios desde el momento que recibimos el Espíritu Santo, que fuimos salvos, que tuvimos el nuevo nacimiento. Debe de haber por lo menos un don ahí. Que si no lo está poniendo por obra o en práctica, bueno, pues eso es bien importante, ¿verdad? Examinarnos y si no lo estamos poniendo en práctica o por obra, pues tenemos que procurar o buscar, Señor, cuál es mi don, qué es lo que tú quieres que yo haga para ponerlo a trabajar. Ahora, dice en 1 Corintios 14:12, no lo busque, pero dice, así también vosotros, pues que anheláis dones, que deseas tener un don. Claro que está hablando a la iglesia de Corinto y ellos tenían como hambre de tener dones, y eso era lo que buscaban y peleaban y luchaban. Dice, ustedes que anhelan tener dones espirituales, procurad abundar en ellos. Está bien, abunden en ellos. Pero, dice, para la edificación de la iglesia, para edificación de la iglesia. Entonces, los dones, ese es el plan y ese es el propósito de Dios para edificación de la iglesia. O sea que la persona que tiene por lo menos un don va a servir para edificar la iglesia de Jesucristo. No va a servir para destruirla. A veces podemos cometer errores, a veces podemos cometer algún error, pero la persona que tiene el Espíritu Santo se va a dar cuenta, va a saberlo porque el Espíritu Santo le va a dejar saber, viene, se arrepiente, pide perdón y se levanta y sigue adelante. Pero es una persona, porque tiene por lo menos un don, va a servir, va a estar sirviendo, va a estar en el servicio de Dios para edificación del cuerpo de Jesucristo. Ahora sí vamos a 1 Corintios, hermanos, por favor. 1 Corintios, en el capítulo 12. Y el apóstol Pablo aquí no quiere que ellos ignoren. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, aunque ellos eran personas, ¿verdad? Que tenían muchos problemas entre sí, que hablaban lenguas y todo eso. Pero el apóstol Pablo aquí lo que está haciendo es enseñándoles a los hermanos de Corinto, a la iglesia de Corinto, les dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque lo que les está o les va a enseñar es que los dones para eso son para edificación, no para destrucción de la iglesia. Y ellos con lo que estaban haciendo, más bien estaban dividiendo la iglesia, estaban haciendo daño a la iglesia, destruyéndose entre sí mismos, desagradando a Dios.
y les dice, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Y luego dice en el versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo no quiere que ignoren acerca de los dones en la vida espiritual, cuál es el propósito de esos dones, y les recuerda que en su vida pasada eran llevados por engaño a los ídolos mudos. En su vida anterior, antes de conocer a Cristo, eran llevados al error, eran extraviados y se llevaba a los ídolos, a la idolatría, a los ídolos, a adorar ídolos. Y por esa causa les hace saber que si tienen el Espíritu Santo, y esto es bien importante en el versículo 3, que si ellos tienen el Espíritu Santo no van a seguir viviendo como enemigos de Dios. Ahora, no sé, hermanos, porque yo lo que sí sé es que la iglesia de Corinto pues eran bien problemáticos, y también el apóstol Pablo les dice que si no, pues si no están dando un fruto correctamente, pues dice, creyeron en vano. Si no se mantienen o si no perseveran en la palabra de Dios, les dice, creyeron en vano. No lo vamos a ver ahora, pero eso está en el capítulo 15. Ahora, aquí en el verso 3, hermanos, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Yo no sé por alguna razón el apóstol Pablo escribe esto enviándosela en la carta. Por alguna razón lo hace. ¿Será que había personas ahí que blasfemaban contra el nombre del Señor Jesucristo? Lo llamaban anatema. Anatema es como maldecirlo. No lo sé. Pero les dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, o sea que si tienen el Espíritu Santo, si ellos tienen el Espíritu Santo, ellos no van a vivir una vida como enemigos de Dios. Y claro que el que no tiene el Espíritu Santo, aunque le diga Señor a Jesucristo, será de labios y nada más, pero seguirá siendo o sigue siendo, por supuesto, un enemigo de Dios y del cuerpo de Cristo. Y viene a ser como el virus que puse en un principio como ejemplo, que entra en el cuerpo, una persona que no es parte del cuerpo de Cristo, pero está dentro del cuerpo de Cristo o dentro de la congregación, pero que más bien en lugar de ser para bendición, para edificación, la daña o la está dañando. Porque fíjese lo que dice, por tanto os digo, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces ahora, algo bien importante, muchas personas pueden llamar a Jesús Señor, y eso lo hemos oído, lo vemos a través del conocimiento que ahora tenemos de la palabra del Señor, de ser cristianos. E inclusive nosotros también inconversos, y bueno, decíamos el Señor Jesucristo, aunque no fuera nuestro Señor, que claro, pues ya una vez habiendo nacido de nuevo, pues sabemos que el Señor pues ya nos tenía en su mira, y algún día íbamos a ser salvos y nos estaba guardando, protegiendo. Pero puede haber muchas personas que están disfrazados dentro de la iglesia y le llaman Señor a Jesucristo, pero no es por el Espíritu Santo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está aquí explicándoles. Nadie dice, y nadie, la segunda parte del versículo 3 dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, pues la persona puede llamarlo Señor, pero si no está el Espíritu Santo ahí, lo está haciendo de labios para afuera, de labios y nada más. Pero eso no deja o no le quita de continuar siendo un enemigo de Dios, del cuerpo de Cristo, y está como un virus dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y lo daña. En Romanos 14:19, no lo busque, pero ahí la palabra del Señor dice, así que sigamos lo que contribuye
o ayuda. Contribuir es ayudar, apoyarnos, dice, a la paz y a la mutua edificación. Ahora, esto es bien importante, hermano, muy importante, a la mutua edificación, a la paz, lo que contribuye para la paz, para que tengamos paz entre hermanos, como hermanos en Cristo, no estar sembrando cizaña, no estar sembrando absolutamente nada que nos ponga unos contra otros. Si una persona hace eso, bueno, ya lo dije antes, puede ser un virus o la persona está enferma espiritualmente. Claro que si es un virus, pues es que no es salvo, no es cristiano. Nosotros tenemos que pues servir para que esa persona conozca a Cristo, tener paciencia, esperar hasta que Dios haga la obra, o sabrá Dios qué vaya a hacer con esa persona. Pero si está enfermo espiritual, pues también es salvo, es parte del cuerpo de Cristo, pero está enfermo. Entonces tenemos que orar por esa persona, apoyarlo, pero cuidado, no te dejes enfermar por esa persona, no te dejes infectar. Porque nosotros como cristianos, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos que estar ayudando, contribuyendo a la paz y a la mutua edificación. Y ahí está en Romanos 14:19. Yo sé que está hablando ahí de la comida, pero está hablando a la iglesia y que todo lo que hagamos tiene que contribuir a la paz y a la mutua edificación. Así que para eso Dios nos ha dado los dones que son dados por el Espíritu Santo. Para eso, con ese propósito, somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, nos ha dejado aquí en la tierra, pero el propósito es ese, la paz y edificarnos unos a otros hasta que Cristo venga, Cristo nos lleve a su presencia. Y bueno, pues estar esperando que el Señor venga. Ahora, hay diversidad de dones. Son muchos los dones, lo que los ha repartido el Señor Jesucristo a la iglesia en general. Me refiero a la iglesia en todo el planeta Tierra. Hay diversidad, muchos dones. Tal vez tenemos uno, solamente uno. No sé, uno, dos, pero por lo menos tenemos uno y hay que ponerlo al servicio de Dios. Ponerlo al servicio de Dios, no dejarnos enfermar por el virus o por otras personas que están enfermas. Y si yo estoy enfermo, espiritualmente hablando, si yo estoy enfermo, tengo que venir al doctor de doctores. Señor, perdóname, ayúdame. No quiero servir de plaga en la iglesia, no quiero servir para enfermar a otros, quiero servir para la edificación de la iglesia, para edificar la iglesia, no para destruirla, no para enfermarla. Y ustedes saben de lo que les estoy hablando, no somos ignorantes, que a veces muchas personas han pasado por la iglesia y a veces, hermanos, son personas que pues se enferman. Hay un mal sentir, un mal propósito en sus vidas. Y bueno, a veces será porque están enfermos, pues hay que orar por ellos, que Dios obre. Si no quieren entender, pues ya será su problema. O tal vez sea un virus, una bacteria, un virus. Me refiero a una persona que no ha nacido de nuevo y no quiere doblegarse al Señor, no quiere entregarse a Dios, no quiere humillarse al Señor. Pues no, pues eso ya pues no es tampoco nuestro problema, solamente orar y Dios tenga misericordia de ellos. Ahora, Dios, hermanos, nos va a pedir cuentas por lo que Él nos ha confiado a nosotros. Dios nos va a pedir cuentas. Vamos a seguir leyendo ahí en el versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad, o sea, muchos diferentes dones. Dios los ha entregado a la iglesia. Eso lo vemos en Efesios, en el capítulo 4, que dio dones dice que subió a las partes más altas o bajó a las partes más bajas y subió a los cielos y ha dado dones a la iglesia, a nosotros, a los hombres, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, dice aquí, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, o sea, en todos en la iglesia es el mismo. Por medio del Espíritu Santo, por medio del Señor, por medio de su poder, pero Dios es el mismo que hace todas las cosas. Versículo 7 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, o sea, para edificación. A cada uno Dios nos ha dado la manifestación, el Espíritu Santo ha venido a nosotros para provecho, para la unidad. En Efesios, en el capítulo 4, nos exhorta a que guardemos esa unidad. Entonces, hermanos, es para la edificación. Dice el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, o sea, conocimiento, sabiduría. Bueno, vimos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Probablemente esa persona tiene ese temor hacia Dios, Dios le da sabiduría, pero Dios quiere que todos tengamos ese temor hacia Dios como parte del cuerpo de Cristo. Dice otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, el 9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, o sea, refiriéndose al cuerpo de la iglesia, al cuerpo humano, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Cristo es el cuerpo, Cristo, nosotros componemos ese cuerpo que es la iglesia, el cuerpo místico es la iglesia. Dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, o sea, sumergidos en ese cuerpo, en el cuerpo de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, ricos, pobres, no importa de qué país, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y luego ya enseguida el apóstol comienza a comparar el cuerpo humano. Dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Aquí el apóstol Pablo comienza a comparar el cuerpo humano con la iglesia, que todos somos diferentes. Ahora vamos al verso 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, refiriéndose a la iglesia. Nosotros, tú hermano, tu hermana, no importa si es un niño, si tiene el Espíritu Santo, si ha nacido de nuevo, es parte del cuerpo de Cristo. Si no lo es aún, lo será en un futuro, cuando ese niño pues tenga el arrepentimiento y acepte al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Somos miembros los unos a los otros. Somos parte los unos a los otros para que nos apoyemos, para que nos edifiquemos, no para destruirnos unos a otros. Tengamos mucho, pero mucho cuidado con eso, porque somos miembros, cada uno en particular. Versículo 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan dice, los que administran, los que tienen don de lenguas. Dice, ¿son todos profetas? Pues no, ¿verdad? Nosotros respondemos que no. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? Pues no. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Dice, procurad, o sea, desea
desea pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es? En el capítulo 13 nos comienza a hablar del amor. Del amor, que el amor es lo mejor que pueda haber en un cristiano. Y si la persona tiene amor, pues no va a estar sin fruto y no va a estar haciendo daño a la iglesia, sino más bien va a estar apoyando, va a estar sirviendo para la edificación de la iglesia, como dice ahí en Romanos, Romanos, el versículo que leí, 14:19, así que sigamos lo que contribuye. Creo yo que el amor es lo que hace eso, va a apoyar, va a ayudar a la paz y a la mutua edificación. Cuando una persona pues no tiene amor, pues si no tiene amor, dice el apóstol Pablo, nada soy, para nada sirvo, de nada sirve que yo me diga soy cristiano, de nada sirve que aún aquellas personas que dicen que hablan en lenguas, aunque sea un profeta o hable profecía, aunque reparta todos sus bienes para dar de comer a los pobres, y aunque entregue su cuerpo para ser quemado, y si no tiene amor, dice, de nada sirve. El amor es lo más importante en el cuerpo de Cristo, en el cristiano, porque por amor Jesucristo vino a morir por nosotros para salvarnos. Vamos a terminar, hermanos, por favor, en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, y comienzo leyendo en el versículo 14. Aquí vamos a ver en este pasaje, hermanos, que el Señor Jesucristo, como dije hace un momento, Él nos va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas por lo que Él nos ha confiado. Si tienes un don, ponlo a trabajar para la edificación del cuerpo de Cristo, no para hacer daño, no para mal, no para enorgullecernos, no para ensoberbecernos, no para sentirnos superiores, no, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Imagínense usted este hombre sin temor de Dios, sin temor hacia el Señor, se pone a hacer juicio contra él, a juzgarlo. Versículo 26 dice, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío.
con los intereses. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, palabra de Dios. Yo veo esto, hermanos, como que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se fue al cielo, Él está sentado en su trono a la diestra del Padre y le ha dado talentos a la iglesia, dones a la iglesia, nos ha entregado en nuestras manos ese ministerio, los ministerios, lo que hagamos para el Señor, y Él nos va a premiar, nos va a galardonar cuando lleguemos allá al cielo. ¿Cuántas personas irá a ver en aquel tiempo? Que ya sea, aunque se salven así como por fuego y entren al cielo, no recibirán nada. Pero ¿cuántas personas, como dice ahí en Apocalipsis, en el capítulo 3, que van a ser vomitados de su boca? Porque aunque estén dentro de alguna congregación haciéndose pasar por cristianos, el Señor va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Dice el Señor Jesucristo, dice: por cuanto no eres frío ni caliente, dice, sino que eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Bueno, este siervo inútil, negligente, que fue echado a las tinieblas de afuera, pues todo esto se puede comparar con eso mismo. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude y estemos más atentos a que le estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso que nos ha entregado su gracia, su amor, su misericordia, nos ha salvado, nos ha sacado de las tinieblas, nos ha trasladado a su luz admirable, al reino de Jesucristo. Somos parte de del cuerpo de Cristo, somos parte de Jesucristo. La palabra de Dios dice que seremos reyes y sacerdotes cuando estemos allá con Él. Y hermano, nos ha entregado una responsabilidad bastante grande, bastante fuerte. Y un día todos vamos a tener que, pues, dar cuentas al Señor. Nos va a pedir cuentas de lo que nos ha entregado, de lo que nos ha dado, si de la sabiduría, de lo que sea, si para enseñar de lo que Dios nos haya entregado. Tenemos que pensar: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que me has dado? Que yo sea fiel de verdad, que yo sea verdaderamente fiel a tu obra y que sea, o que sirva para edificación de la iglesia, que sirva para edificar a la iglesia, edificar a mis hermanos, edificar el cuerpo de Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, le doy gracias, Señor, por su amor y por su misericordia y por esta palabra, Señor. Padre, perdone, Señor, porque muchas de las veces hemos sido, o yo he sido, como como enfermo, que he hecho daño tal vez a la iglesia, a mis hermanos. No he servido para edificar, más bien para hacer daño. Perdóneme, Señor. Ruego, Señor, que usted nos ayude, nos dé esa sabiduría, ese temor de su palabra, Señor. Temor a su palabra. Cada palabra, cada cosa que usted dice en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, son sus palabras dejadas a nosotros, para que las escudriñemos, para que nos demos cuenta lo que usted quiere y lo que no quiere, y que nos rindamos a usted y le pidamos perdón y su ayuda para ponerlas en práctica en nuestra vida. No somos ignorantes de su palabra, sabemos de ella, pero muchas de las veces por falta de temor no hacemos caso o hacemos caso omiso y seguimos adelante. Y a veces, Señor, también nos molesta que nos exhorten. No nos gusta, Señor, y recuérdenos que el insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. Y el principio de la sabiduría es el temor hacia su palabra, hacia usted, Señor. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén.